Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones por la Ciudad, un podcast en el que hablamos sobre arquitectura y temas relacionados con la ciudad. Hoy tenemos a una invitada muy especial, este ya sería el episodio número 15 me parece. La invitada de hoy es Andrea Griborio, es arquitecta con máster en arquitectura crítica y proyecto y máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Eh, y bueno, en 2009 produce la exposición Carlos Raúl Villanueva y la Ciudad Universitaria de Caracas, realizada en el Fomento de las Artes y el Diseño de Barcelona. Desde 2010 trabaja en Arquiné, liderando el congreso, el concurso, los jams y el programa audiovisual de entrevistas La Hora Arquiné. Y en 2013 fue curadora asociada del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen. En 2016 participó en el equipo curatorial del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia con la muestra A Contracorriente, y desde el 2014 que esta es el principal punto por el que la tenemos aquí el día de hoy, es que es directora del evento Mextrópoli, un festival de arquitectura y ciudad que reúne a cada año más de 50.000 personas en torno a diferentes actividades vinculadas a la construcción de cultura desde la arquitectura. Con ustedes el día de hoy, Andrea Griborio, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Desde México nos está hablando, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación pues, a conversar contigo y con todos los que nos escuchan, y pues espero que lo que les comparta les parezca interesante. Ya tiene un poco de acento bien marcado entre venezolano y mexicano. Bueno, Un poquito nada más. Pero si estoy aquí, bueno, aquí en México no paso por mexicana, y en Venezuela tampoco. ¿Y de dónde eres? Y yo, pues de aquí, soy de las dos partes realmente. Nací aquí en la Ciudad de México y crecí en Venezuela. a mí me O sea, soy pasa, venezolana y mexicana. a mí me pasa también cuando voy a Colombia, no termino de ser colombiano y aquí tampoco termino de ser venezolano, entonces uno queda un poco extrañado con los acentos. Eh, bueno, como dije, muchísimas gracias, Andrea, por aceptar esta entrevista. Qué bueno tenerte por aquí. Comencemos hablando de Mextrópoli, de este festival de arquitectura, que quisiera saber cómo se comenzó todo sobre el festival y cómo surge esta idea. Extrópoli es, como bien decía, es un festival de arquitectura y ciudad. Como tal, hemos realizado ya 6 ediciones. Este año 2020 ya teníamos todo listo para hacer la séptima. Sin embargo, el coronavirus hizo que la pospusiéramos por las razones que pues, nos están afectando a todos y que todos conocemos. Es un festival que realmente es también la evolución desde el año 2000. Arquine realiza congresos, o empezó realizando congresos de arquitectura, congresos que fueron creciendo y fueron fortaleciéndose aquí en México, que buscaban pues reunir arquitectos para hablar de arquitectura en un teatro, en una sede. Cada día más también venían como distintos grupos de distintas partes del país, de México principalmente, o de otras partes, y básicamente con el pasar de los años también nos fuimos dando cuenta de esa evolución. Yo pues ya tengo 10 años aquí en México y empecé, digamos, dirigiendo lo que era el Congreso Arquine. Sin embargo, también nos tocó un momento en el que cada vez más nos dábamos cuenta de que no podíamos seguir hablando de arquitectura solo para arquitectos o entre arquitectos, que se hacía cada vez más necesario salir de las paredes de un teatro y hablar de arquitectura con la ciudadanía, o entender cómo los arquitectos podíamos ser útiles a la ciudadanía, si es que podemos serlo. Yo creo que esa es una discusión distinta, pero básicamente esa transformación, digamos, del Congreso Arquine al Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis se da en la idea de salir del teatro, de romper las paredes de un teatro para básicamente
llevar la arquitectura a la ciudad, para detonar en los espacios de la ciudadanía conversaciones, discusiones y reflexiones sobre los temas que a los arquitectos en principio nos interesan. Y esos no son solo de arquitectura, son también de espacio público, son también de movilidad, son también de la vivienda, que pues es el gran tema o la gran deficiencia, yo diría que de todas las ciudades de América Latina. Entonces, Mextrópolis surge como eso, ¿no? Como una manera de llevar, de salir de la discusión endógena de arquitectura entre arquitectos para realmente transformarlo en una plataforma de discusión y reflexión ciudadana. Por lo tanto, también tenía que involucrar a distintas instancias y a distintos invitados, no solo arquitectos. Una de las grandes características de Mextrópolis es que involucra pues, a instancias de gobierno, asociaciones civiles, asociaciones de arte, de movilidad, como distintas, digamos, es esa ventana, o es como nos gusta definirlo, es una ventana que se abre para vivir la ciudad, porque es el gran tema de Mextrópolis, desde la arquitectura, pero desde muchas otras disciplinas también. Entonces, básicamente, no podemos, si siempre lo hemos dicho, no podemos hablar de un festival de arquitectura y ciudad solo desde la arquitectura o solo como arquitectos. La ciudad es algo, y esto lo decimos siempre, que la ciudad es algo demasiado complejo como para pensar que los arquitectos somos los únicos que podemos resolverlo, que sabemos cómo hacerlo, pero también es algo muy complejo para pensar que es solo responsabilidad de los políticos o que todo lo que le pasa a nuestras ciudades, la causa o consecuencia son las decisiones que toman los políticos, si bien son fundamentales o es fundamental el poder contar con pues, un buen político dirigiendo una ciudad o las transformaciones de la ciudad. Realmente la ciudad es el espacio de todos, es el espacio común de los que no tenemos nada en común, como dice Richard Sennett, y pues básicamente lo que nos interesa desde Mextrópoli es juntarnos a reflexionar en esos temas. Y cuando digo juntarnos a reflexionar es a través de distintas cosas, ¿no? Porque pues no todo el mundo, digamos que la reflexión, la idea es que se detone en distintos formatos, lo hacemos a través de conferencias, sí, de invitados de distintas especies. Siempre tratamos de invitar a un exalcalde o a alguien que ha estado vinculando con la gestión pública y política de la ciudad y su relación con la arquitectura, obviamente arquitectos, obviamente artistas o escritores también, que muchas veces cineastas, muchas veces conocemos las ciudades a través de los que leemos de ella en los libros o de lo que podemos aprender de ellas a través de las películas. Entonces nos interesan como todas esas disciplinas en general que de alguna u otra forma participan en la transformación de la ciudad y en los formatos también experimentamos, desde, como les decía, conferencias magistrales que viene el señor y nos cuenta lo que pasó y lo que hizo, su experiencia, pero también con mesas de diálogo que las hacemos en el espacio público, en espacios abiertos, gratuitos, donde la gente puede entrar, discutir, preguntar lo que se le ocurra. También hacemos pabellones, que es una de las partes que nos parece más importantes de Mextrópoli, que es la apropiación del espacio público, llevar arquitectura a las grandes plazas o a los grandes espacios que disfruta la ciudadanía común, un poco para que, y cuando digo común es un poco las que no tienen nada que ver con la arquitectura, un poco para que vean cómo una pieza, llámese pabellón para nosotros, pero para ellos una cosa rara que se pone en la plaza, puede cambiarles la idea de la ciudad que recorren a diario, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, o lo que pretende hacer Mextrópoli es convertir la ciudad en un espacio de goce, de reflexión y de discusión también, en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, de cómo podemos realmente, muchas de estas mesas, por ejemplo, es cómo podemos, no sé, atienden temas de sostenibilidad, de movilidad, de esos problemas que nos afectan el día a día y que a veces hacen de nuestras ciudades, nos hacen verlas de una manera pesada o de una manera incómoda, o decir que presa el tráfico de Caracas o que presa la Ciudad de México moverte de un lugar a otro, pero la idea de Mextrópoli es realmente como evitar esas ideas y poder llevar a disfrutar de la ciudadanía de una manera distinta. Es una cuestión súper importante y que realmente se hace muy poco involucrar a la ciudadanía y a todos a cada persona, no solo a los arquitectos. Es algo muy extraño, ¿no? Y consideras que es lo que se está haciendo, o sea, que se hace muy poco involucrar a la ciudadanía en temas de arquitectura y ciudad.
Mira, considero que hay como un doble sentido, o sea, hay como las dos cosas, que los arquitectos muchas veces, bueno, no muchas veces, como nos educan en nuestras escuelas, es poco el sentido de responsabilidad social y ciudadana que nos inculcan, nos enseñan a hacer la casa bonita o el museo, estos proyectos también que nos ponen como ejercicios académicos que muchas veces está muy lejos de lo que llega a ser la realidad cuando ya empiezas, digamos, a ejercer como arquitecto. Difícilmente vas a hacer ese museo o centro cultural que te tocó hacer de tesis o lo que sea. Y se nos enseña poco sobre la importancia que tiene la arquitectura en la construcción de la ciudad, y en la construcción de una ciudad pues positiva, agradable, etcétera. Pero también hay ese otro sentido en el que la ciudadanía desconoce para qué le puede servir la arquitectura. Y eso lo vemos como ejemplo básicamente en que nuestras ciudades en un 80% o más están formadas por la autoconstrucción, o sea, son procesos en los que cualquiera puede hacerse su casa o muchas veces no necesitan ni la firma ni mucho menos de un arquitecto para poder sacar adelante su proyecto. Y por lo tanto, la arquitectura la ven como esa disciplina de élites para el que tiene la plata para poder pagarse un diseño o simplemente como algo en lo que piensan, me va a salir más caro si consigo al arquitecto. Y realmente no hay ese cruce en el cual realmente se entiende la necesidad o bueno, no sé, o se explora mejor por qué es necesario un arquitecto o para qué servimos los arquitectos. Tania no lo sabe, pero creo que los arquitectos tampoco hemos hecho esa tarea o no nos han enseñado a hacer esa tarea de entender por qué realmente le podemos servir a la ciudadanía o para qué podemos servir, o sea, desde el punto en el que hacemos proyectos casi sordos a la ciudad, proyectos encerrados, proyectos que no piensan en el espacio público o en los espacios públicos colectivos. Desde ese punto en el que como arquitectos no estamos siendo responsables con la ciudad, a lo mejor porque no nos los enseñaron, insisto, pues hay una desconexión total en la disciplina. Seguimos siendo finalmente esa disciplina para el que tiene plata, de élite o de cierto nivel, y seguimos construyendo también ciudades difíciles de vivir, ¿no? Entonces sí me parece importantísimo romper esos conceptos, tanto en nosotros los arquitectos, o sea, entender realmente que sí hay una responsabilidad en nuestra profesión, en que cada proyecto que hacemos debe pensar en ese colectivo, en ese espacio que le puedes brindar al ente o al lugar donde te implantas, pero también hay una responsabilidad o una tarea por parte de nosotros en poder acercar más la disciplina a la ciudadanía y hacerle ver pues, a la gente en general que nuestra disciplina no es solo para que te salga más caro el proyecto o para meterle materiales que te van a salir costosos o para hacerlo más rebuscado, ni mucho menos, que te podemos servir de hecho para hacer un proyecto mejor, más económico, etcétera, ¿no? No sé. ¿Y quiénes están por detrás de Mextrópoli? Usted es la directora, pero ¿hay algún equipo o qué apoyo tuvo en el desarrollo del festival? Mira, Mextrópolis es un proyecto que surge desde Arquine, como ya lo había dicho, Arquine es una plataforma con más de 23 años, nace con una revista, pero desde que nace también empieza como a buscar esas otras plataformas o esas otras maneras de producir reflexión arquitectónica, de generar contenidos de arquitectura y por eso surgen también el concurso. Arquine tiene 23 años haciendo un concurso de arquitectura internacional abierto, plural sobre distintos temas. Ahora con el tema de la pandemia, también la reflexión del concurso va a ser bien interesante o esperamos reunir reflexiones interesantes. Eh, Detrás del equipo de Mextrópoli finalmente está Arquine. Arquine somos un grupo de unas 15 personas aproximadamente, dirigidos por Miquel Adrià, que es el fundador de Arquine y quien ha estado detrás tanto del proyecto de Mextrópoli como de Arquine en todo momento. Arquine también es una editorial, hacemos unos 20 a 25 libros de arquitectura principalmente mexicana, pero latinoamericana es nuestro enfoque al año. Entonces, digamos que todo el año también lo que nos interesa es estar produciendo contenidos y en esa producción de contenidos entran muchas veces esos distintos formatos a través de los cuales los contenidos pueden salir, ¿no? Bien sea una cápsula audiovisual, una entrevista como esta, o bien sea un festival con distintas actividades, ¿no? Pero finalmente lo que hacemos es generar contenidos
que permitan la construcción de una cultura arquitectónica. Y además de generar contenidos, ¿se dedican a desarrollar proyectos de arquitectura en Arquine? No, bueno, de repente uno que otro pues ha tenido la oportunidad de trabajar en algún proyecto, pero no, Arquine realmente, yo siempre he pensado que desde, digamos, lo que hacemos desde Arquine o lo que hacemos desde Mextrópoli para nosotros es la construcción de un proyecto de arquitectura, es la construcción de un espacio en este caso como esta entrevista que puede ser virtual, pero que está aportando algo que va más allá, que está aportando algo a la definición de nuestra disciplina, que está dejando sobre la mesa cuestiones importantes. Hay, por ejemplo, si leemos todo lo que ha escrito Beatriz Colomina en todo el tema de la comunicación de arquitectura y su investigación sobre la importancia de las revistas y publicaciones de arquitectura a lo largo del siglo XX, podremos encontrar cómo ha sido fundamental que las cosas que hacemos y pensamos los arquitectos puedan publicarse, puedan quedar plasmadas en cápsulas. Ahorita tenemos todo lo digital, pero que puedan quedar plasmadas en distintos formatos. No tendríamos la arquitectura que conocemos hoy o lo que entendemos por arquitectura si no hubiesen existido no sé, los libros de Andrea Palladio o todo el tratado de Vitruvio, o no sabríamos lo que es la arquitectura moderna, o quizás no hubiera existido si Le Corbusier no se hubiese dedicado a publicar todas sus obras. Entonces, para nosotros lo que hacemos desde Arquine y desde Mextrópoli y esa construcción y generación de contenidos que se publican de distintas maneras es la construcción de un proyecto de arquitectura también. Ahora, si la pregunta es si hacemos edificios o si proyectamos como tal casas, lo que sea, en principio no, aunque hemos tenido la oportunidad en su momento de participar en proyectos específicos en algún momento determinado. Es muy interesante cómo hay otra perspectiva sobre las formas de hacer arquitectura. Hacer arquitectura, y esto es algo que he estado aprendiendo durante estos años de carrera como estudiante de arquitectura, que uno ingresa a la facultad pensando que la única forma de hacer arquitectura es construyendo un edificio y se da cuenta que hay por detrás hay una historia muy amplia y hay unas opciones, hay demasiadas opciones para poder hacer arquitectura y poder colaborar y crear una mejor ciudad. Se hace muy poco, muy poco esto. Y bueno, También porque nuestras escuelas, y digo nuestras, las de Venezuela, las de México, yo diría que la gran parte de América Latina están enfocadas a enseñar, pues a enseñar eso, ¿no? O sea, que lo que nos enseñan es básicamente que tienes que hacer, si te va bien, le diseñas la casa a tu tío, ¿no? O que tienes que construir un edificio, o ya cuando tienes el proyecto de un museo eres un arquitecto exitoso. Y yo creo que cada día más también, pues estamos más lejos de eso. Cada día más es sumamente más complejo o más difícil tener acceso además a ese proyecto del museo o ese proyecto del centro cultural, yo qué sé. Y tenemos que encontrar nuestra utilidad como profesionales en esas pequeñas cosas que tenemos en nuestra cotidianidad. Finalmente lo que hacemos como arquitectos es trabajar o operar en el entorno que habitamos, y si somos capaces de entender qué tan útiles podemos ser en cualquiera del entorno, no necesariamente diseñando el proyecto de una casa o diseñando X proyecto determinado, sino entendiendo cómo podemos trabajar con el usuario final para mejorar su espacio, el espacio que habita. Creo que ahí es donde está pues la gran área de oportunidad de la disciplina. que, bueno, yo recuerdo, digamos, la primera noción de este tipo de forma de hacer arquitectura. Recuerdo cuando estudiaba en la unidad 9, el profesor Gianni Napolitano, no sé si sabe, conoce a Gianni. Él hacía los viernes de evento. Sí, lo conozco, hace muchos años. Él hacía los viernes de evento, o los ha estado haciendo, bueno, ahora no por el tema de la pandemia, y creo que esa fue la única visión el primer encuentro con alguien que dedicaba una parte
de su carrera profesional para difundir la arquitectura y hablar sobre temas de arquitectura. Sin embargo, es verdad que una cosa es hablar arquitectura con arquitectos y otra cosa es salir de las paredes y enfrentarse al mundo que es otro tema muy complejo y bueno, es muy, muy válido y realmente es muy necesario. Eh, ¿Qué considera que haya aportado el evento Mextrópoli a la ciudad y cómo han sido esos eventos anteriores? Mira, es una pregunta difícil. Nosotros, o bueno, a mí me gusta pensar que Mextrópoli tampoco es que no tenemos la capacidad de cambiar el mundo, aunque queramos y suene bonito. Siempre digo que pues somos un montón de gente muy entusiasta que está tratando de poner sobre la mesa ciertos temas, de poner sobre la mesa ciertas discusiones. ¿Qué ha aportado Mextrópoli? Yo creo que ha aportado la capacidad de el que podamos sentarnos en una misma mesa a discutir de repente un exalcalde como Sergio Fajardo, que es un personaje que ha sido fundamental en toda la transformación urbana de ciudades como Medellín, o que podamos sentarnos en la misma mesa un político, con un arquitecto, con un artista. O sea, para mí ese tipo de construcciones han sido sumamente importantes y en mesas públicas, además, donde cualquier ciudadano puede participar. Para mí esos han sido los grandes momentos o aportes de Mextrópoli. Obviamente el poder tener un espacio donde muchas exposiciones han sido parte del festival también han sido oportunidades muy bonitas, pero creo que el gran aporte está en eso que podemos llevar a la ciudadanía, en esas pequeñas granitos de arena que podemos dejar y en el momento en el que algún niño de la calle pues disfruta o juega con alguno de los pabellones que están en el espacio público y pregunta qué es eso o para qué sirve o por qué está ahí y tú le dices, ¿y ustedes qué son? Y tú le dices arquitectos. Ah, bueno, entonces empieza una discusión que creo que ahí es donde están los grandes aportes. Te podría decir que por Mextrópoli han pasado, no sé, premios Pritzker, hemos tenido grandes exposiciones, hemos tenido la oportunidad de traer gente sumamente valiosa, pero para mí el gran aporte está en el momento en el que realmente se construye ciudadanía y en el que se hacen ejercicios donde podemos llevar un poquito de arquitectura y diseño a todo el mundo, ¿no? O sea, para mí ese es el gran aporte y el poder mezclar, como te decía, distintas personalidades, líderes de opinión, periodistas, políticos, etcétera, sin importar también, que eso es un tema fundamental, sin importar tendencias partidistas o si eres blanco, rojo, negro, si le vas a tal o cual, simplemente nos sentamos a hablar de un tema que tenemos en común, que es la ciudad. Para mí ahí está el gran aporte y es lo que nos interesa seguir construyendo. Siempre decimos que no nos interesa pues tener más expos o más gente que venga o pasar de 50.000 a 100.000 participantes o inscritos. Digo, claro que está bien, pero no es ese el objetivo. El objetivo realmente es que en cada edición del festival podamos llegar a alguien y decirle que la arquitectura puede ser un camino y les puede servir de algo. ¿Cómo consideran que ha sido la respuesta del público mexicano ante este festival? Mira, es interesante porque, como te decía hace un ratito, Mextrópoli viene de la evolución de un congreso de arquitectura en términos de arquitectos o arquitectura. El congreso ya era un espacio bastante consolidado, muchas universidades de todo el país ya lo tenían como apartado en sus calendarios, museos de la Ciudad de México también ya sabían que para ese entonces pues venía mucha gente de otras partes y tenían como picos de visita y estas cosas. Entonces, por ese lado, digamos que al principio costó un poco, bueno, es lo mismo, es el mismo congreso que era festival, ¿cómo se llama? Pero después de 6, 7 años construyendo esto, creemos que cada día más, o nos hemos dado cuenta que cada día más forma ya parte Mextrópoli casi que de la agenda cultural de la Ciudad de México. En principio ya la ciudad y la ciudadanía, o gran parte, obviamente la Ciudad de México pues es muy grande y nos queda mucha tarea por hacer, pero mucha
gran parte de la ciudadanía, sobre todo los interesados en temas culturales y arquitectos o artistas, etcétera, ya saben que en marzo es arquitectura, que en marzo en la Ciudad de México viene Mextrópoli, que van a haber nuevas exposiciones, que van a haber diálogos interesantes a los que les gustaría participar. La gente lo espera. Una de las cosas que nos ha pasado este año con todo el tema de la pandemia es que básicamente pues nos tocó, con todo ya casi armado, pabellones listos, etcétera, nos tocó parar todas las actividades y lo que hemos decidido es básicamente pues posponer actividades físicas, digamos, hasta marzo de 2021, porque pues ya no depende de nosotros, sino de esta cosa que nos tiene a todos encerrados. Y el 7 de septiembre hacer un evento en línea en el cual podamos invitar a esa reflexión, un poco juntarnos todos nuevamente ahora en esta manera virtual, digital, etcétera, y hacer un maratón de varias horas en el cual con distintos formatos también podamos participar de esa discusión. Es algo que ya tenemos, no sé, creo que más de 1000 registros o algo así en menos de 24 horas. Y en lo que esperamos que se sumen va a ser totalmente abierto, gratuito, y estamos seguros que es algo, o sea, la respuesta de la ciudadanía, específicamente de nuestro público en México, que es como el más directo, es siempre positiva, ¿no? Es siempre importante. ¿Cómo se va a transmitir una sesión en vivo el 7 de septiembre? Y luego, ¿cómo se va a realizar cómo se va a desarrollar el evento? El 7 de septiembre vamos a tener, como te decía, un maratón digital, un evento en línea, a través de los distintos canales, tanto de Arquine como de Mextrópoli, del Facebook, del canal de YouTube y de algunas otras redes sociales, me parece que Twitter también. Como te decía, es totalmente gratuito, abierto, y básicamente consiste en un maratón digital donde vamos a tener un poco parte de eso que hacemos en Mextrópoli, pero metido dentro de este formato de la pantalla, con entrevistas a distintos personajes, con conferencias de otros de los arquitectos o actores importantes que nos interesa sumar, con, digamos, entrevistas cortas, entrevistas largas, videos, distintos formatos que nos permitan en alrededor de 5 horas pues generar esa reflexión y poder llevar un poco o vivir los temas de la ciudad de una manera diferente y de una manera que nos haga pues construir cultura construir la cultura de la arquitectura y la cultura urbana, que es a lo que nos dedicamos. ¿Cuál será el tema principal de este año? Mira, el tema de este año, que ya lo teníamos y con el que veníamos trabajando desde el año pasado y que en marzo íbamos a hacer, era la ciudad insostenible, se llamaba, lo de insostenible con el in entre paréntesis, porque viene de hecho de un libro de uno de nuestros invitados que va a estar con nosotros también el 7 de septiembre, que es Luis Zambrano. Su libro se llama Planeta Insostenible, y nos interesaba como reflexión pues atender el tema, pues, o los temas relacionados al cambio climático, cómo las ciudades realmente están siendo, pues ahora sí que como los principales focos de contaminación o de pues, de atentar, de que atentan contra el medio ambiente, que nosotros mismos en la construcción, los seres humanos en la construcción de esas ciudades hemos devastado pues grandes territorios, etcétera. Ese era el tema, sigue siendo el tema, la sostenibilidad de la ciudad. Ahora, obviamente, añadiendo un factor que nos obligó a confinarnos en nuestras casas, que nos obligó a confinarnos, a abandonar las ciudades también, a abandonar el encuentro en las ciudades para quedarnos encerrados. Y es un tema que sin duda tiene que ver con temas de sustentabilidad, con temas de cómo hemos estado, un tema que tiene que ver con el aire, ¿no? Con cómo nos relacionamos en el espacio público, que es el tema obviamente de la pandemia, del coronavirus. Entonces, la reflexión y el tema siguen siendo ese este año, es lo que estaremos, o sobre lo que estaremos ahondando en el día 7 de septiembre con distintas voces, y un poco eso, ¿no? O sea, cómo hacer de nuestras ciudades un espacio más sostenible, ahora no solo vista desde el punto de vista de la construcción física del espacio, de cómo estábamos, cómo éramos depredadores del espacio que ocupábamos, sino también como una pandemia que está en el aire, que no podemos ver, que es invisible, pero que nos tiene a todos encerrados, hace de nuestras ciudades espacios más insostenibles. Entonces, creo que va a ser una reflexión interesante, y cómo desde la arquitectura hemos sido y seguimos siendo parte fundamental
de ese hábitat, ¿no? No solo cuando construíamos lo que construimos, sino ahora que tenemos que estar resguardados en espacios que nos tienen que proteger de esa cosa invisible que nos ataca, digamos. Entonces, creo que van a ser reflexiones interesantes, distintas, con distintas voces. Como te decía, nos interesa mucho siempre que Mextrópoli no sean arquitectos para hablar de arquitectura con arquitectos, nos interesa abrir siempre a múltiples disciplinas y que entendamos que también la ciudad la construimos entre todos, ¿no? Ahora, luego tienen, yo vi que ya tenían algo preparado incluso el próximo año. Si puedes contarme un poco sobre eso. El micrófono Sí, está... perdón. Marzo 2021 es la fecha en la que tenemos previsto hacer, digamos, Mextrópoli 2021. Eh, Obviamente el hecho de que marzo de 2020 no hayamos podido hacer el festival hace que muchas de las cosas que ya estaban programadas para 2020 pasen a 2021. Por lo tanto, hay exposiciones o invitados o temas que vamos a seguir tocando en 2021, porque además marzo de 2021 ya lo tenemos aquí encima. Y pues básicamente parte de, digamos, de ese contenido que esperamos pueda ser presencial en marzo de 2021 va a ser el que ya teníamos programado este año para 2020. Algunos pabellones que se quedaron literalmente a punto de armar en sus bodegas, pues obviamente es lo que son las piezas que vamos a sacar al espacio público para entonces. Y estamos obviamente trabajando en aumentar, en sumar nuevos nombres y nuevas iniciativas, nuevas perspectivas a ese festival de marzo de 2021. Alrededor del 15 de marzo estaremos pues realizando las actividades de Mextrópoli y esperamos que puedan ser presenciales y que podamos todos compartir y disfrutar nuevamente de la ciudad como nos gusta hacerlo y que esa apropiación del espacio público, que es una de las características de Mextrópoli, se pueda dar y que todos podamos salir a celebrar en él el que ocupamos las ciudades, ¿no? ¿Cuál ha sido su evento, su festival favorito? Uy, esa es muy difícil porque todos tienen algo especial. O sea, te puedo decir que cuando hicimos el primer Esta es Mextrópoli cliché, fue... esa No, es respuesta. que te podría decir lo que más me gustó de cada uno, ¿no? O sea, al final como que cada uno tiene ha tenido su enfoque, ha tenido también sus cosas positivas, sus cosas a mejorar. Han sido cada uno muy distinto, aunque desde afuera quizás se parezcan, pero para nosotros internamente han sido pues oportunidades muy diferentes. El haber tenido, no sé, a Peter Zumthor dando una conferencia pública en una plaza rodeado de gente así a 2 metros, la verdad era Sí, una acción bastante difícil de creer. ha estado O la Rafael exposición Moneo. del trabajo de Rafael, y la exposición del trabajo de Rafael Moneo fue increíble, que además estaba junto con del trabajo de Teodoro González de León y fue muy bonito el poder tener ambas cosas, pero también, por ejemplo, algunas iniciativas, algunas mesas de discusión en espacios donde llegaban los colectivos, bueno, los colectivos, las comunidades de los vecinos, con los desarrolladores, y se empezaba como esa discusión de tú eres un gentrificador y me sacaste de mi casa, o sea, todo en buen plan, pero esas discusiones como sabrosas que realmente te estás hablando de la construcción de la ciudad, de cómo afectas el espacio, de cómo afectas al vecino de la esquina. Entonces también esos momentos creo que han dejado mucho y han sido muy importantes. Obviamente, como te digo, de cada festival, de cada edición, te podría contar varias cosas que me han parecido importantes. Cada uno ha sido pues diferente, pero, pero, pero todos creo que han tenido pues sus momentos chéveres. ¿Y no han pensado desarrollar un festival para Venezuela? No sé. Yo empecé haciendo O congresos, bueno, bueno, no, era como un sería, congreso sería muy en chévere Venezuela. Sí, yo empecé haciendo un en congreso pequeño en Maracaibo. Se llamaba Acontecimientos Arquitectónicos, hicimos 2 ediciones. Un poco ya venía con ese espíritu de que no solo fueran conferencias, sino que dentro del festival había un concurso de ensayos,
habían pues, algunas otras actividades, recorridos, etcétera. Algo muy chiquito hace muchos años, obviamente, bueno, por otras razones salí de Venezuela y pues tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de trabajar estos últimos 10 años en Arquine y obviamente también de desarrollar y de llevar pues este proyecto también a pues, unos niveles bastante interesantes. Ya lo que se hacía en Arquine, el Congreso Arquine ya era un congreso sumamente importante y reconocido. Creo que la decisión que tomamos en su momento de convertirlo en un festival y sacarlo a la calle ha sido una experiencia magnífica. Me encantaría volver a Venezuela en algún momento a hacer cualquier otra cosa o lo que sea, desde participar así como en esta ocasión en una entrevista hasta hacer un congreso, un concierto, lo que se les ocurra y seguro encantada. Sí, sí, Venezuela. Pues creo Sería que muy ahorita chévere si es organizamos un complejo en muchos festival aquí en sentidos. Venezuela. Lo organizamos, seguro. Bueno, bueno, ya están las preguntas que íbamos a desarrollar. ¿Algún mensaje que quiera mandar? No, bueno, agradecerte, Sebastián, por esta conversación, por la oportunidad de contarles un poquito de lo que hacemos aquí en México, que es este Festival Mextrópoli. Ojalá, si pueden sumarse, lo interesante, por ejemplo, de esta edición que vamos a hacer el 7 de septiembre es que va a ser totalmente en línea y gratuita, entonces pues desde donde sea que estén, Venezuela o cualquier otro lugar, pueden participar, van a ser unas 5 o 6 horas de transmisión y por lo tanto esperamos que estén atentos porque va a haber mucho contenido sumamente interesante, muy diverso, que esperamos que disfruten y bueno, que eso es lo que hacemos desde aquí, ese es mi mensaje y ojalá lo puedan disfrutar tanto el 7 de septiembre como más adelante, ¿no? En otros formatos y en otros proyectos. Buenísimo. Pues yo voy a estar muy pendiente allí para participar porque, bueno, y aprovechar que van a estar haciendo todo esto online porque, bueno, uno no puede ir a México. Sin embargo, tienen las conferencias y tienen varias participaciones montadas en el canal de YouTube que lo pueden ir a Sí. ver allí. ¿Cuál es el canal de YouTube de Arquiné? Sí, de Arquine, en el canal, si entran a Bien. YouTube, buscan, ponen Arquine, Arquine, y allí pues pueden encontrar más de 300 entrevistas, conferencias que se han dado a lo largo de muchos años en Mextrópoli, en los congresos, en otras iniciativas pues, que desde Arquine trabajamos. Entonces pueden disfrutar de ese material que está totalmente pues libre, gratuito en el canal de YouTube y también pues seguir todos los lunes tenemos un espacio que se llama La Hora Arquina a las 5 de la tarde hora México. Ese se transmite a través del canal de Facebook de Arquina, bueno, de la página de Facebook de Arquina, es también gratuito y son entrevistas en vivo con distintos arquitectos o a veces son temas donde participan varias voces. Entonces también estén atentos pues, a toda esta información, sigan nuestros canales en redes sociales, @arquine en casi todas las redes, Instagram, Facebook y todo eso, y pues por ahí pueden enterarse de todo lo que hacemos, nuevos libros, publicaciones que también están súper chéveres todas las que hacemos, entonces bueno, nada, eso. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí, por brindarme esta posibilidad de entrevistarte y hablar sobre este festival que, bueno, que tengo tiempo sabiendo de él y es un placer para mí poder hablar directamente contigo sobre esto. Quería invitar también a los que estén escuchando este episodio con Arquinautas. Arquinautas es una plataforma dedicada a enseñar arquitectura a niños, niñas y jóvenes. Vamos a estar desarrollando un taller que se llama Skills, despertando habilidades para la ciudad y la arquitectura. Este es un taller dedicado a niños interesados en desarrollar destrezas que los ayuden a comprender y conocer la profesión del arquitecto. Las inscripciones de este taller son hasta el 20 de septiembre, es a partir de 14 años y bueno, vamos a tener invitados como Stefan Gill de Harvard, Andrea Vargas del MIT, Luciano Landaeta de Columbia University. Vamos a tener invitados de lujo y bueno, invitarlos a todos los que quieran participar.
se pueden inscribir en @arquinautasbe, un taller para jóvenes que quieren estudiar arquitectura y quieren conocer la profesión del arquitecto. Bueno, muchísimas gracias a Andrea por, por esta charla que tuvimos y bueno, estamos en contacto. Ya nada que decir. Felicidades No, pues gracias, gracias a ti. por la iniciativa de Mextrópoli, por el festival y ojalá salga todo bien este año y que el año que viene ya pueda ser todo presencial y desarrollarse como se ha venido desarrollando siempre y que es un éxito en un aporte cultural para la Ciudad de México y bueno, un aporte para todos los ciudadanos que pueden aprovechar esta posibilidad. Pues muchas gracias a ti, Sebastián. Hasta Hasta luego. pronto. Chao.